Vamos a hablar de un tema que está muy en boga. El día de ayer se presentó un libro de una persona que ha sufrido los efectos de la ludopatía y vamos a hablar con Martín Teruel, que él es psicólogo, él es secretario de Salud Mental y Adicciones de la provincia y vamos a hablar de un tema que está cada vez más instalado, sobre todo entre los jóvenes, y es la adicción al juego. ¿Cómo estás, Martín? Rosario te habla, bienvenida a Datasa. Hola Rosario, buen día. Gracias por el contacto. Martín está hablando un poquito el tema de la adicción al juego, las apuestas online. Hoy con el teléfono la gente, los más jóvenes sobre todo, se meten en este mundo como para pasar el tiempo y después desencadenan un gran problema. Sí, ya hace tiempo veníamos advirtiendo la necesidad de que los adultos, los padres, aquellos que estamos a cargo de la crianza y del acompañamiento de los niños, de las niñas, también de los adolescentes, ejerciéramos alguna regulación sobre el comportamiento con las pantallas, Sí. con los videojuegos, con el uso del teléfono celular. Bueno, y lo que está irrumpiendo en este tiempo tiene que ver con la proliferación de las casas de apuesta online, que sumado a la disponibilidad de billeteras virtuales, Sí. genera un combo de accesibilidad, digamos, a los juegos de apuesta, que realmente es un riesgo importante para la población en general y sí en particular también para los adolescentes. Ahí estaba el otro día, leía que, por ejemplo, en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, los sistemas abiertos de Wi-Fi no te dejaban ingresar a estos juegos de apuestas online. Sin embargo, creo que las medidas tienen que ir un poquito más allá, como vos bien decías, trabajarlo en casa, charlarlo, porque tranquilamente con datos uno puede acceder a cualquier plataforma. Sí, digo, las casas de juego y los casinos, digamos, presenciales, los tradicionales espacios donde las personas con ludopatía desplegaban este comportamiento problemático, tenían incluso el recurso de la autoexclusión, es decir, una persona que quería que se lo ayudara a no jugar Sí. podía registrarse y no ser admitida en un casino o en una casa de juego. En el mundo virtual, esas posibilidades de regulación no están, Ujú. incluso es difícil legislar la Internet, Y sí. es decir, que supone una serie de complicaciones. ¿Cuál es la reflexión que esto nos sugiere? Es que más allá de todas las perspectivas de control que se puedan establecer, el punto básico va a seguir siendo cómo acompañamos y cómo ayudamos y cómo estamos junto a aquellas personas que sufren o que están en riesgo y en situación de vulnerabilidad de sufrir algún consumo problemático. Por eso yo apelaba al lugar del adulto en la Sí. vida familiar y en el acompañamiento y en la crianza de los hijos. Pensar en adolescentes sumándose esta movida de las apuestas online, ¿qué rol juega la publicidad y también el motivo, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Plata fácil, divertirse o promesas de mucha plata en un par de clics? ¿Qué es lo que lleva a los jóvenes hoy a meterse en el mundo de las apuestas online? Un poco eso que estás planteando, Rosario, en el Sí. sentido de una afición que genera mucho estímulo. Ujú. Si a algunas personas, no solamente niños o adolescentes, a algunas personas los juegos online les resultan, o los juegos de consola, les Sí. resultan muy atractivos y muy estimulantes y les cuesta ponerse a lo mejor un límite, con mayor razón cuando lo que aparece es esta promesa de ganar dinero fácil. ¿No? Claro. Incluso días atrás que di una entrevista también en otro medio televisivo, antes de hacer la entrevista me contaba la periodista que se había suscrito a una casa de juego online para saber cómo funcionaba Sí. y lo primero que me contaba es que ella hizo un depósito mínimo de dinero Sí. y automáticamente la casa de juego le duplicó el disponible que tenía. O sea, si había depositado 5.000 pesos para jugar, la casa de juego le regaló 5.000 más
con lo cual hay, digamos, como una perspectiva de sobreestimulación y de Claro. incentivo para que la persona desarrolle esa conducta de juego. Luego también hay que decir que cuando alguien desarrolla un cuadro adictivo, Ajá. también hay otros aspectos que tienen que ver con la subjetividad de esas personas, Sí. con las características de su personalidad, por ejemplo, la necesidad de estar siempre como, permítanme la expresión, para que se entienda, al mango, Ujú. este, sobreestimulada, Estimulado. eh, con adrenalina, como dicen muchas veces las personas, y describen que estas experiencias son altamente adrenalínicas Sí. y que encuentran pocas cosas que estimulen tanto como ese desafío, porque además está el componente de riesgo de todo lo que se puede Sí. perder, y luego cuando se pierde está el estímulo de intentar recuperar, en una espiral que en definitiva lo único que genera es mayores deudas, mayores conflictos interpersonales y que finalmente la persona se sienta realmente muy desvalorizada, porque cualquier persona que se da cuenta que no puede controlar sus propias conductas, lo que Sí. aparece es la desvalorización, la sensación de no poder consigo mismo y además también mucha experiencia de culpa, Sí. porque el que apuesta y pierde eh, dinero y recursos que se necesitan para el mantenimiento de la familia o para otros proyectos o bienes que pertenecen, digamos, al grupo familiar, también experimenta mucha culpa y mucha sensación de miserabilidad. Sí. Y entonces no se trata solamente de cuánta plata se pierde, sino de todo lo otro que un sujeto pierde cuando tiene un consumo problemático. Martín, y para el entorno, ¿cuáles serían las señales de alerta que una persona puede mandar que esté en una situación complicada con el juego, con las apuestas online? ¿Cuáles deberíamos tener en cuenta y decir, che, capaz que necesita ayuda? Bueno, primero hay que saber si el entorno familiar conoce que se están llevando a cabo algunas de estas prácticas, porque si entonces el entorno intenta eh, acompañar para que no se produzcan, entonces el entorno regula, el entorno le dice no, no juegues o no prendas la computadora Sí, o dejemos el celular aquí, lo que puede aparecer en una persona que desea jugar y no lo está pudiendo hacer, es lo que con las drogas también aparece como un síndrome de abstinencia, es bien, decir, irritabilidad, tensión, nerviosismo por no poder estar haciendo esa conducta que se desea. Luego también, por supuesto, en los comportamientos de juego, lo que aparece es conductas de ocultamiento, entonces el entorno, la familia empieza a notar que la persona está menos proclive a compartir lo que hace, en claro. una actitud casi misteriosa, por decirlo de alguna manera, aislándose. Luego, por supuesto, en la medida que empiezan a aparecer los faltantes de dinero, las dificultades para justificar eso, ¿no? Para Claro. justificar en qué se gastó la plata, Sí. qué pasó con ese dinero. Pero yo diría que fundamentalmente lo que se empieza a notar son esos estados de desasosiego, de Claro. nerviosismo, de tensión, ya sea por el deseo de jugar y esa ansiedad por jugar, ya sea la irritabilidad por querer jugar y no estarlo pudiendo hacer, Ujú. o también después luego los nervios asociados a lo que se va perdiendo Claro. y la intranquilidad que se genera. Y Martín, como familia, ¿no? Como madre, como padre, como tutor, ¿cómo se aborda este tema con los adolescentes que hoy son los que están muy expuestos, ¿no? La publicidad en las redes sociales, algún que otro influencer, incluso hasta equipos de fútbol tenían en sus camisetas los logos de estas casas de apuestas. ¿Cómo abordar ese tema en casa? ¿Cómo trabajarlo? Sobre todo para prevenirlo. Eh, con los chicos hay que intentar hablar y sabemos que, sobre todo en la adolescencia, no es tan sencillo
o muchas veces ellos prefieren evitar ciertos diálogos, son más reservados, prefieren hablar con otras personas que ellos elijan, los amigos, etcétera. Pero nosotros como familia, como padres, tenemos la responsabilidad de intentar hacerlo, hasta donde se pueda llegar. Se llega en el diálogo hasta donde nos permiten los adolescentes, no hasta donde nosotros queremos, Sí. porque tampoco la clave es que no sermoneamos, la clave es que intentamos poner temas de conversación en la mesa, a la hora de la cena, que por ahí es capaz el único momento en el que la familia está juntos, preguntar. Uno puede decir, estuve leyendo un artículo o estuve viendo un tipo que salía hablando en el programa de Rosario que decía algo de esto. ¿Qué sabés? ¿Tus compañeros juegan? ¿Sabés algo? ¿Qué pasa? Digo, estos modos que no necesariamente comprometen al hijo, no son una interpelación al hijo, Claro. sino es empezar a poner a rodar estos temas, ponerlos, digamos, en conversación, y después, por supuesto, sí intentar tener una mirada sobre el uso que se hace de las plataformas, de las redes sociales, de los teléfonos, que no significa invadir, pero Claro. sí preguntar, sí mostrar un interés, sí hacer notar que uno está atento y que uno está interesado en que no se metan en problemas. Pero básicamente es esto, es empezar a poner los temas en conversación, poner los temas sobre la mesa, literalmente en la mesa familiar cuando se puede comer juntos, y sin sermones, más bien escuchando, invitando a reflexionar, diciendo qué es lo que uno piensa al respecto, diciendo que uno advierte que hay ahí un horizonte riesgoso, complicado, donde la gente se puede poner en problemas. Espectacular, Martín. Muchísimas gracias por esta información tan valiosa que compartiste. La verdad que es un tema que creemos que se tiene que seguir hablando, se tiene que seguir difundiendo para evitar desastres. Y esto es muy importante lo que nos decís, ¿no? En los adolescentes. Tratar de instalar temas, plantar la semillita. Viste, medio hacemos los papás el papel medio de tonto. A ver, contame vos, ¿qué sabías de esto? Para que Sí, sea sí, más sí. fácil en la conversación. Sí, sí, Rosario, pero ¿sabes por qué? Déjame decir algo más sobre esto que Sí. estás mencionando recién. Es importante que este tema esté, y yo noto que los medios de prensa le han dado una preponderancia en este último tiempo, cosa que me parece bien, porque los índices de personas con problemas de juego a nivel mundial son mayores a los índices de personas que tienen trastornos por consumos de drogas. Y sin Claro. embargo, cuando se habla de adicciones, muchas veces quedan invisibilizados estas adicciones sin drogas, digamos. Exacto. Los índices de consulta siguen siendo bajos, al menos en los establecimientos para adicciones, Ajá. lo cual muestra cómo a veces no está esta noción de que se puede pedir ayuda y de que es oportuno pedir ayuda y ayuda profesional. Y por otra parte, también lo que quiero destacar es que estos problemas de, por ejemplo, la ludopatía, Sí. lo que nos muestra es que la clave, por ejemplo, ya que hablábamos de adicciones, la clave no está en el objeto droga, porque hay personas que sin drogarse tienen adicciones, la pasan muy mal y Ujú. sufren mucho, y Exacto. quiere decir que de lo que se trata es de cómo acompañamos y cómo estamos dispuestos a dar una mano a esas personas que sufren. Ujú. Muchísimas gracias, Martín, por esta comunicación y por supuesto estamos a disposición para seguir difundiendo toda esta valiosa información. Gracias. Muchísimas gracias, un gran gusto.